Bueno, es un honor para la hora de la verdad estar con don Hernán Echavarría Olózaga, una de las figuras más interesantes del país, uno de sus primeros intelectuales, de eso no tiene duda, de sus más altos empresarios, tampoco tiene duda, alguien que ha estado presente en los grandes acontecimientos de la nación, siempre, servidor público muy significativo en algunas épocas, escritor y escritor económico insuperable. Yo no creo que se haya escrito en Colombia una obra parecida al sentido común en la economía, que se llamó primero el sentido común en la economía colombiana y que después se le quitó el calificativo de colombiana para hacer una cosa más universal. Hernán Echavarría tiene una influencia moral muy grande en los negocios colombianos, es un punto de referencia obligada de la gente de todas las edades, porque Hernán Echavarría tiene una curiosa condición y es que entusiasma a las personas de todas las generaciones. Desde luego que tiene sus enemigos, sus adversarios, sus contradictores. Vamos a averiguar por qué. Don Hernán, muy buenos días. Buenos días. Bueno, don Hernán, queremos saber de su vida. Pues es una... Usted cómo empezó ese, ese ciclo vital que ha sido tan apasionante. Bueno, yo empecé siendo el hijo de una familia que en esa época era de las pocas familias industriales que había en Colombia, que era la familia Chavarría. Un poco más cerca. La familia Chavarría en los años principios de 1900, en los años 30, digamos, eran dos ramas, los Echavarrías gordos y los Echavarrías flacos. Eh, los unos vinieron a ser los fundadores de Fabricato. Esos eran los gordos. Los otros eran los flacos, que éramos nosotros, que fundamos a Coltejer. Y esas dos empresas eran las dos empresas textileras más importantes de Medellín. Y verdaderamente en Medellín en esa época era la única ciudad industrial verdaderamente que había en Colombia. Porque el doctor López Pumarejos decía que en Colombia no había industria, puesto que no había industrias de chimenea. ¿Usted se acuerda de ese dicho de él? Sí. Y sí, había mucha industria. Había fósforos, había cerveza, había tal vez cosas de alimentos. ¿Y textiles? Eh, Pero textiles esto era lo único que vino en los años 30, porque hasta los años 30 no había textiles. Los textiles que habían eran dos pequeñas fábricas de equipos muy viejos, que eran Fabricato, que era de los gordos, y Coltejer, que era de los Echavarrías flacos. Había una empresita textil en Manizales, Ah, la excepción. la excepción. Y en Medellín había una pequeña que se llama Tejido Unión, pero las dos grandes importantes y que representaban la industria textil en Colombia y la industria en Colombia eran Coltejer y Fabricato. Yo estaba educándome o tratando de educar en Inglaterra, porque mi padre eh, se fue a vivir a Europa con los cinco hijos muy temprano. Yo me fui con mi hermano mayor cuando teníamos unos 12 años, 10 o 12 años. Y después se fueron los otros. Y toda la familia se fue a vivir a Europa. Y los cuatro hijos vivíamos en Inglaterra y íbamos a colegio inglés. Pero papá, que era un tipo muy curioso, desde el primer momento dijo, ustedes no pueden ir eh, a colegios de curas, porque ustedes aquí tienen que criar
en colegios civiles, independientes. Y resultó que en Inglaterra él encontró que no había colegios buenos que no fueran de sacerdotes. Entonces nosotros tuvimos que ir a un colegio protestante inglés. Y ahí fue donde nos creamos. Y después, cuando salimos de ese colegio, yo fui a la Universidad de Manchester a estudiar lo que papá necesitaba que yo estudiara, que era ingeniería mecánica, porque él era uno de los accionistas de Coltejer y él quería que yo llegara a Colombia a trabajar en Coltejer. Entonces, Manchester, la cuna del pensamiento liberal económico de su tiempo. Exactamente, yo me crié con la cuna del pensamiento liberal. Pero estudiando ingeniería mecánica. Estudiando ingeniería mecánica. Bueno, ¿y cuándo aparece el economista? Cuando terminé en Manchester, no me gustó la economía, La ingeniería. La ingeniería. Entonces resolví irme para el London School of Economics, que era el nido independiente de los economistas en Inglaterra, o contrario a los principios de Oxford y Cambridge. Y allí principié a hacer un curso de economía. Y cuando estaba terminando el segundo año, mi padre me llamó y me dijo, me da mucha pena, pero te tienes que venir. Porque aquí en Colombia tenemos una crisis terrible, aquí se acabaron los dólares. Su padre ya se había regresado para Colombia. Él se había regresado. Entonces. Y llegó aquí a la crisis. La crisis del 30. Del 30. Y aquí se acabaron los dólares porque Colombia no volvió a exportar café. Y al no exportar café no había dólares. No había plata. El país se paró porque no había medio circulante. Y eso no lo podía resolver nadie. Es como la situación ahora, que el Banco de la República no podía resolver el problema porque decía, bueno, yo no puedo hacer nada, porque yo no puedo emitir sin dinero, sin oro. Sin oro. Sin oro. Ya decía el gerente del banco, yo no puedo emitir sin oro. Claro, sería una emisión totalmente inorgánica. Inorgánica. Sin respaldo. Y eso desvaloriza la moneda, eso acabaría con el sistema económico del país, es imposible. Entonces el país cayó en manos de Jaramillo. De don Esteban Jaramillo. Pero Esteban Jaramillo era más recursivo que los otros. A ese sí se le ocurrió que se podía hacer alguna cosa. Sí, ese sí se le ocurrió. Y dijo, pues claro, nosotros no tenemos oro, pero tenemos unas minas. Pues le vamos a vender al banco esas minas. Y fue y le puso el precio de 20 milloncitos de pesos a las minas. Y fue donde el gobierno y le dijo, cómpreme estas minas. El gobierno le compró las minas, le dio los 20 millones y el banco emitió con esos 20 millones. Con 20 millones de respaldo, que no estaban en oro, sino en unas minas que lo producirían. Exactamente. Y con eso el país salió de la pobreza y principiamos otra vez a funcionar. Pero ya Hernán Echavarría estaba en Bogotá. No, ya estaba en Medellín. En Medellín. Ya estaba en Medellín. Ya había yo estaba en Medellín y yo era un empleado de Coltejer. Yo era el ingeniero de Coltejer. Entonces, a pesar de que fue a estudiar economía de London School, lo pusieron fue de ingeniero en Coltejer. Coltejer. ¿Y ahí estuvo cuánto tiempo? Ahí estuve, que yo me recuerdo, 2 o 3 o 4 años. 2 o 3 o 4 años. Sí, ¿Y qué poco. siguió después? Y después, papá, que era muy industrial, compró la locería colombiana. Locería colombiana. La locería colombiana era una empresita que le costó a mi papá, acabo de ver en los papeles, 120,000 pesos. Esa empresita pertenecía a unos señores que se habían quebrado, un señor de Mejía y otros de Medellín, y le debían la plata a unas monjas, y las monjas la estaban vendiendo, y papá la compró en 120,000 pesos. Era una empresa que ocupaba por ahí unas
20 o 30 campesinos. Pero Caldas era un pequeño pueblo a 20 kilómetros de Medellín. Y en Caldas no había corriente eléctrica motiva para fuerza eléctrica. Había para luz, pero no había fuerza eléctrica. Cuando papá la compró, pasaron varios años antes de que pudiera hacer cualquier modificación. No pudo mejorar, no pudo meterle plata, como decimos nosotros, porque no había manera de comprar maquinaria. O sí había manera de comprar maquinaria, pero no había cómo ponerla a funcionar. ¿Cómo moverla? Cómo moverla. Entonces eso pasó en manos de papá como 2, 3, 4, 5 años. Y yo me aburrí de ser empleado y me vine para Bogotá. Y me vine a trabajar con el otro hermano mío que era Felipe. Y pusimos un negocio de compra y venta de productos químicos. ¿Eso fue en qué año, Hernán? Esto fue por ahí en el año 1940, digamos. En 1940. Sí. Entonces ya en 1940 está en Bogotá. Estaba en Bogotá. En negocios de productos químicos. Negocios químicos. Pero ya venía la guerra. No, pues ya estaba la guerra. Sí. 39. 39. Sí. La guerra vino, pues, y cambió el panorama. Cambió el panorama en el sentido de que la industria en Colombia adquirió mucho valor. Y nosotros que estábamos en el negocio de productos químicos ganamos dinero, porque se le vendía a la industria. Y ya el país tenía un movimiento económico muy importante. Todo debido a la guerra. Y verdaderamente el país le debió mucho a la guerra, porque fue por la guerra que se desarrolló industrialmente el país. En todas las fábricas como Coltejer y Fabricato y todas las textiles y muchas otras empresas, Bavaria y todas esas otras empresas, pudieron adquirir maquinaria y crecieron mucho, muy rápido. ¿Coltejer seguía siendo de ustedes? Coltejer seguía siendo de nosotros. ¿Y la locería iba creciendo? La locería iba creciendo, pero muy poco. Y esto es lo importante. Muy poco porque era una industria muy técnica. Y nosotros no sabíamos hacer loza. ¿Y cómo puede aprender una persona a hacer loza en un país donde no hay industria de la loza? Porque ese era el problema para desarrollarse industrialmente el país. Que el país no había sido artesanal, nunca. Los españoles no dejaron artesanía en Colombia. Nosotros no aprendimos nada de los españoles. Entre otras cosas porque se conoce muy bien que los españoles nunca dejaron que estos países se desarrollaran industrialmente. Y ellos no dejaban que España exportara cosas industriales a Colombia, no, sino que exportara cosas de consumo. España no dejó a estos países industrializarse. Y el español que llegaba a América no decía que era un industrial, porque los españoles se consideraban el que era industrial un trabajador manual. Y en España el que trabajaba manual era un trabajador. Y era una persona indigna. Eso lo llamaban ellos, pues, labores indignas. Claro, había que vivir era de los títulos. Habría que vivir de los títulos y de la tierra. ¿Y de la tierra? Y de la tierra. Y cuando el español llegaba a Colombia o a cualquier país americano, lo primero que decía, yo soy hijo menor de mi familia. Yo estoy aquí porque yo no heredé la tierra heredó mi hermano. El mayorazgo. El mayorazgo. Yo me vine aquí a ver qué hacía, pero yo soy noble. Y a todos nos creamos creyendo que todos teníamos casa en España. Bueno, Hernán, entonces la guerra fue un impulso muy grande para la actividad industrial Tremendo. en Colombia. Sí.
La guerra nos puso en otra liga. En otra liga. Sí. Con distorsiones monetarias, con muchos problemas Sí. económicos. Porque Sí. de ahí surge el intervencionismo de Estado en grande, que es el que empieza a practicar el doctor Eduardo Santos. Claro. Con la ley Sí. 7 del 43, la famosa de intervención. Que era una consecuencia también de que la clase media principiaba a ilustrarse. La clase media comenzó a leer títulos, a legislar, y aprendió, y comenzó a legislar. Y la legislación naturalmente no era a favor de los 3 cachaquitos que había aquí en Colombia. 2 cachaquitos en Medellín y 3 en Bogotá. No había más. Las familias se contaban en los dedos de la mano. Las familias que no tenían tierra. Porque los que tenían tierra eran gente muy rica. Claro, con una riqueza de tierra que empezó a enfrentarse a la riqueza de lo que llama Hernán Echavarría los cachaquitos, que eran los industriales y los comerciantes de la época. Y de los comerciantes de la época. Ahora a nosotros nos dio mucha brega porque teníamos una empresa que era muy técnica, que era la cerámica. Y cerámica es mucho más técnica que los tejidos, ¿no? Porque tiene química. ¿Y cómo aprendieron a hacer buena cerámica? Pues eso fue el problema. Nos dio mucha brega. Pero cuando papás se murió, los hijos ya teníamos, como quien dice, el control del capital. Y los hijos habíamos todos estudiado en Inglaterra. Y nosotros no nos íbamos a quedar sin hacer nada. Porque ya trabajar en Coltejer no era suficiente. Nosotros queríamos hacer algo con lo que teníamos, que era la locería, que nos llamaba mucho la atención. Pero no teníamos técnica. Entonces lo natural fue que fuimos a Europa y conseguimos técnicos. Y los técnicos que conseguimos en Europa nos enseñaron a hacer cerámica. Y gracias a ellos pudimos salir adelante. Entonces fueron unos importadores de tecnología. Exactamente. Por allá a comienzos de los 50, ¿cuándo fue esto, Hernán? Inmediatamente con el final de la guerra. Al final de la guerra. Sí. Ya estaban trayendo técnicos ya de Europa. Ya estábamos trayendo técnicos. Entonces, ¿dejó usted a un lado el negocio de la química y se dedicó a la locería otra vez? Me dediqué. ¿O combinaron los dos temas? Entonces ya teníamos que ver qué hacíamos los 4 hermanos. Y de los 4 hermanos, solamente uno había estudiado cerámica, que era mi hermano Norman, que vive todavía, pero que está yo muy mal ya, muy viejito. Está más viejito que yo. Es menor que yo, pero está más viejito. Ah, ¿usted es mayor que Norman? No, sí, no. Felipe venía, después venía yo, después venía Elkin y después venía Norman. Norman era el menor de la casa. Y ese fue el que estudió cerámica. Ya. Y eso nos ayudó mucho. Pero como éramos inquietos, ¿no? Los 4 comenzamos a ver la parte técnica y a opinar en la técnica y a ver cómo se mejoraba la industria. Entonces, en vez de tener nosotros las labores cotidianas, nos dedicamos a viajar, porque también nos gustaba viajar. Nos gustaba la buena vida, ¿no? Pusimos otra gente de primera categoría, los ejecutivos. Nosotros fuimos de los primeros colombianos que pensamos en ejecutivos, que usamos la palabra ejecutivos. Antes en Colombia no se usaba esa palabra. Nosotros la introdujimos y les enseñamos a ellos a administrar negocios y nosotros pasamos a dirigir el negocio. Entonces ustedes eran la dirección, tenían sus buenos ejecutivos y empezó a desarrollarse la empresa. Y nosotros estuvimos todo el tiempo en la parte técnica y en las inversiones y en la parte financiera.
Y nosotros nunca hemos manejado una industria. En la familia nuestra tenemos una cláusula que nadie de la familia puede ser empleado de la empresa. Está prohibido. Prohibido. Entonces eso que hicieron al principio con Coltejer, que todos iban a trabajar a Coltejer, eso se acabó. Eso se acabó. Entonces ningún Echavarría es empleado De Corona. de Corona. Bueno, en otras industrias sí, pero en Corona no. En Corona no. En Corona, por cláusula de Corona, no puede haber Echavarría. A menos que él tenga unas condiciones muy especiales que están en los estatutos. Que haya trabajado tantos años, no me acuerdo cuántos años es, con una compañía muy insigne y muy importante del exterior. Y que venga y entregue la tecnología acá. Pues, pero para que entre a aprender y a... Eso Exacto. no. No. Bueno, ¿ustedes siguieron con Coltejer? No, tuvimos que vender las acciones para poder hacer los montajes en lo que ya no se llamaba locería, sino que se llama industria cerámica. Industria cerámica. Sí. Y se dedicaron por completo a industria cerámica, a industria- Corona, A Corona. que tiene entonces más de 60 años de tradición. Exactamente. Sí, señor. Tiene 70 años. 70 años. Mm. ¿Ustedes han diversificado industrialmente Corona o siguen concentrados en Corona? Industrialmente dentro de la cerámica. Dentro de la cerámica. Sí. Decir, muchas cosas No. distintas, pero bueno, Hernán, quiero preguntarle una cosa. ¿Es verdad que ustedes están exportando vajillas a Inglaterra? Es verdad. ¿Eso es verdad? Es una cosa que vale la pena mencionar. Porque la industria de cerámica es una industria muy antigua. Y los europeos les dio mucha brega desarrollar la cerámica en competencia con los chinos, porque la cerámica, la porcelana vino de la China. De ahí el nombre. Pero hay que ver la brega que le dio a los europeos de la Edad Media aprender a hacer porcelana. La historia verdaderamente es que el duque de Westfalia, ¿no?, tenía un trabajador, un súbdito, que dijo que él era capaz de producir oro en una fábrica de cerámica. Y el tipo le dijo, venga a trabajar conmigo y a producir oro. Pero no se va hasta que no produzca el oro. Y no pudo nunca producir el oro, pero produjo la cerámica. Y así produjeron los europeos la cerámica, que aprendimos nosotros a hacer. Pero nosotros nos tomó muchos años. Es que la locería ha estado en la familia nuestra, 70 años. Y por mucho tiempo nosotros no podíamos producir sino losita, lo que llaman losita, que es un material, un cuerpo muy poco duro, que se rompe muy fácilmente, se desborda, y entonces nunca produce un material verdaderamente de lujo. Hoy en día estamos produciendo el 60% de lo que produce la locería, que es la empresa inicial nuestra, en Caldas, Antioquia. El 60% lo estamos exportando. Y lo estamos exportando a Alemania y a Inglaterra. Porcelana a Alemania y a a Inglaterra. Y en Inglaterra, sobre todo, estamos vendiendo la porcelana en los almacenes de Londres, más importantes, que se llaman los almacenes Churchill, donde venden la loza de lujo inglesa. ¿Y con qué marca la venden? ¿Con Churchill? ¿Ah, sí? Sí, la De vendemos manera con- que el que va a Londres y consigue una vajilla lindísima, Sí. regresa acá y después descubre que es hecha en Que- Caldas, Antioquia. Caldas, Antioquia. y es tan increíble para los ingleses que el embajador aquí, este embajador ahora, resolvió que la cosa era tan curiosa que él iba a conocer el cuerpo directivo de la locería. Invitó a todo el cuerpo directivo a comer a su casa, aquí, a la esquina, para ver cómo eran. Pues sí, tenían que ser muy especiales. ¿Cómo eran que en loza
en un pueblo en Antioquia estaban produciendo una loza que competía con la de ellos, porque la gracia de la locería es que ha cerrado varias fábricas en Inglaterra. Con losa siempre hecha aquí. ¿Ustedes no han montado fábrica en Inglaterra? No. No. Es la fábrica que tienen en Caldas, Antioquia. Hecha con el barrito que sacamos de las minas del oriente antioqueño. Ahí el secreto está en la materia prima o el secreto está en la cabeza, don Hernán. La cabeza de los ejecutivos de Corona. De los ejecutivos de Corona. Que son un lujo. Que son un lujo. Que nosotros nos dedicamos desde muy principio de la empresa a producir unos ejecutivos de primera. Y nosotros tenemos esos ejecutivos hoy en día que con ellos compramos ya una fábrica de sanitarios en Estados Unidos. Y le estamos introduciendo modificaciones a esa fábrica. Y luego vinieron a poner fábrica de sanitarios aquí a Bogotá. Luego, ya cuando tuvimos más experiencia cerámica, nos vinimos para Bogotá y montamos las fábricas de Bogotá. No tienen sino fábricas en Medellín y en Bogotá. En Bogotá. Bueno, entonces Hernán está trabajando desde 1930, cuando de 1930. Cuando lo desahució el papá y le dijo que se viniera porque no había... Que aquí no hay dólares. De manera que lleva 75 años trabajando. A eso llevo trabajando. Y no tiene una pensioncita de jubilación bien buena, Hernán. Nada. Nada. De esas privilegiadas, sabrosas. No ha logrado organizársela. Sino a trabajar. A trabajar. Bueno, Hernán, ¿y cuándo siguió el interés y la pasión por la economía? ¿Toda la vida? Toda la vida. ¿Al mismo tiempo con el desarrollo como empresario? Cuando yo había estado muy joven en Inglaterra, estaba en la universidad y en la London School of Economics, conocí a los López. Conocí al doctor López Pumarejo y a la familia de López, a través de los hijos. Y a mí me caía muy en gracia la figura y la personalidad de López Pumarejo es una cosa seria, tipo muy inteligente y sobre todo muy caballero. Era un tipo muy bien vestido. Allá en Londres lo considerábamos un individuo de mucha categoría. Nacido en Honda, Tolima. Así, exactamente. Para que vea. Para que vea. Y en Londres era un gran caballero, un tipo de unas relaciones importantísimas en Inglaterra. Yo tuve relaciones con él y hablábamos mucho de política. Y yo en esa época era muy izquierdista, como todos los muchachos, ¿no? Y el que no es izquierdista a los 20 es porque no tiene corazón. Pues, o cabeza, pues, ¿no? Y hablaba mucho con él sobre eso. Y cuando regresamos a Colombia, pues sorprendentemente él me nombró ministro. Yo siendo... ¿A qué edad fue ministro, Hernán? Pues yo tendría 30 años. Ministro de... Obras Públicas. Obras Públicas. Me puso con los viejos liberales a conversar política. Sí. Pero verdaderamente todo eso se acabó. Después López se fue. Lo mejor dicho, para decirlo francamente, lo tumbaron. Los liberales no se lo pudieron resistir. Pero eso fue ya en el segundo gobierno. Sí, fue que yo fui ministro, fue en el segundo gobierno. En el segundo gobierno. Sí. Los liberales no se lo resistieron, ¿no? Sobre todo Gabriel Turbay, distinto a Turbay, pero Gabriel. Gabriel era muy ambicioso y quería manejar el Partido Liberal. Y él creyó que la manera de manejar el Partido Liberal era tumbando a López Pumarejo. Y lo tumbó y lo echó de aquí. ¿Y usted era ministro cuando se cayó López? Cuando se cayó López era ministro. ¿Le había tocado también el intento de golpe en Pasto? También me tocó el intento de golpe.
y trabajar al lado de Alberto Lleras Camargo entonces, Ah, sí, que muy fue quien, amigo de Lleras Camargo. quien salvó el gobierno con un micrófono de estos en la mano. Así fue. Así fue. Todo eso lo viví yo. Y de modo que yo tuve un principio en la política colombiana muy especial porque era muy observador y estaba muy metido allí, puesto que el López Pumarejo me había metido únicamente como dijéramos, por simpatía personal. Bueno, y también debía tener alguna admiración por Bueno, ese jovencito que sabía sí, economía y que era inquieto que le hablaba de teorías izquierdistas, de pues. teorías izquierdistas. Sí, exactamente. Entonces conoció bien el Capital de Marx. Ah, no, eso sí lo tenía yo al pelo. Especialista en el Capital de Marx. Especialista en el Capital de Marx. ¿Qué otros escritores de esa época le impresionaron, Hernán? Mira, tú sabes una cosa, que se le olvidan a uno mucho las cosas. Ya, ya. Pero en la London School of Economics, a la hora de almuerzo, había expositores que se llevaban a toda la clase directiva financiera del City, se lo llevaban a la universidad con las exposiciones que hacían sobre cuestiones económicas. Siempre la London School, en aquella época bastante izquierdista, Muy izquierdista. en oposición a las Sí. escuelas de Oxford y de Cambridge que Sí. eran de derecha. Sí, exactamente. Bueno, Esto era toda izquierda. bueno, ¿qué pasa después de la caída de López Pumarejo? Después de la caída de López Pumarejo, principiaron los gobiernos intervencionistas, ¿no? Y el problema de que Colombia no tenía experiencia. Por ejemplo, el manejo de las importaciones fue terrible. Resolvió al país no importar nada de lo que se pudiera producir en el país. Oiga, pues, Sí, señor. Sí, señor. la La importación, sustitución de importaciones. sustitución de importación. La cosa más nefasta que se ha hecho en Colombia. Y suspendieron la importación de todo, hasta de tornillería. No se podía importar un tornillo porque ¿por qué no lo fabricaban aquí? Y Claro. no se dan cuenta que cualquier máquina tiene 20 tornillos distintos. Claro. Y entonces hicimos una industria protegida y una industria ineficiente. Ineficiente. O no tuvimos una industria, no hicimos nada. Porque vivíamos pendientes era de sustituir la importación. Eso duró mucho tiempo. Pero esa fue una receta económica muy famosa, esa era una receta muy cepalina. 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 Sí, eso fue del continente. Eso no fue de Colombia. De aquel famoso Previch, sí me acuerdo yo el nombre muy bien. Previch. Raúl Previch. Raúl Previch. Y Raúl Previch tenía esa maldita teoría. Entonces eso nos quitó sentido de competitividad, Sí, arruinó el empuje industrial que pudiera haber entre los colombianos sí. y tampoco tuvimos ambición de exportar. Tampoco. Y más adelante tratamos de hacer el mercado común. Pero en el mercado común aplicamos mucho la teoría de que había que hacer todo en cada país. No tratamos de hacer un mercado para que hiciéramos de todo, sino que cada país que esté el mercado tenía que hacer su tipo de automóvil, su tipo de maquinaria agrícola, su desarrollo agrícola, todo tenía que ser lo hecho en el país. Todo provinciano. Política provinciana. La política provinciana no nos dejó hacer el mercado común. El tiempo y la emoción, porque había mucha emoción por hacer un mercado. Porque la cosa es evidente. Un país grande es un país más próspero que un país pequeño. Y la cosa era evidente. Pues hombre, unámonos. Unámonos los que estamos aquí. Pero seguimos con la mentalidad Pero provinciana. seguimos con mentalidad provinciana. Entonces hicimos una integración provinciana. Provinciana. Y eso no funcionó.
Y por eso se salieron los chilenos, porque se aburrieron del famoso pacto andino con Claro. mentalidad provinciana. Esos se salieron, los más inteligentes se salieron inmediatamente. Y nos quedamos los 5 pendejos ahí hablando bobadas. Con la decisión 24. Pero esa era la visión de Carlos Lleras. ¿Carlos Lleras tenía una visión provinciana? Sí, Sí. sí, Carlos Aunque creó la idea de que Colombia tenía que exportar y conquistar mercados y que exportar o morir, Sí. ¿era todo dentro de una mentalidad provinciana? dentro de la mentalidad, en el caso de Carlos Lleras, bogotana. Y en el caso de Venezuela, otro de allá. Y los peruanos con otros pendejos allá. Pero hacer una cosa en grande y colaborar entre varios, eso nos fue imposible. Entonces no aprovechamos el mercado andino para hacer una industria grande, sino que cada uno siguió haciendo su pequeña cosita. Exactamente. Bueno, Hernán, y la pasión por la economía, has sido siempre un gran estudioso de la economía. Sí, sí. Sí, a mí me parecía, pues, yo quería mucho mi país. Había vivido por fuera, era muy nacionalista. Yo quería que Colombia progresara. Me dolía mucho que un país chiquito se encontrara en tantas dificultades para crecer, para ser importante. Por eso yo pensé siempre en el mercado andino, en que formáramos una cosa más importante. Eso me llevaba a pensar en las dificultades que había para crecer y a estudiar el problema de por qué no crecíamos. Y eso lo llevó siempre a ser muy crítico de los ministros de Hacienda y de las políticas económicas. Terriblemente crítico. Terriblemente crítico. Sobre todo de los ministros de Hacienda que introdujeron el sistema keynesiano. Porque a mí me pasó una cosa con Keynes, que como había estado en la London School of Economics, había oído de Keynes y había estudiado a Keynes en principio, cuando estaba estudiando el primer año de economía. Y yo sabía que Keynes era un gran hombre, el economista más importante y más insigne que ha tenido el idioma inglés. Keynes. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Pero cuando llegaron los keynesianos aquí, se cogieron el rábano, como dicen, por las hojas. Y no captaron sino una idea que tuvo Keynes, que fue la ineficiencia de la demanda efectiva. Y entonces los hombres de Estado colombianos y todos los latinoamericanos creyeron que el progreso económico de los países era aumentando la demanda. Y tuvimos los economistas expansionistas y inflacionistas que entraban al gobierno y lo primero que hacían era planes de crecimiento a base de inversiones que no tenían fundamento. Y de inversiones del Estado. Y a inversiones del Estado. La famosa teoría de ir cebando el motor para arrancar. Exactamente. Y eso tenía que hacerse con inversión pública. Y lo que hacía era que volvieron las monedas, los sistemas económicos los volvieron un trapo viejo y hicieron imposible el crecimiento de estos países por muchos años. Haciendo inversiones que no tenían respaldo ninguno, pero además inversiones ineficientes. Encima de todo, manejada por tipos muy ineficientes. Esa teoría keynesiana la expuso el doctor Serpa, fue lo único que le alcanzaron a enseñar. Es lo único que él entendió. Lo único que él entendió. Y ahora no la quiere aplicar otra vez. Ahora en el debate con Álvaro Uribe. Entonces que había que echarle un poquito de combustible al motor para echar a rodar la economía. Él quiere volver a introducir toda la CEPAL en la economía colombiana. ¿Cuándo apareció el libro El sentido común en la economía colombiana? En el año 36. ¿36? 36, sí. Entonces es un libro que ha tenido ¿cuántas ediciones? Pues póngale, yo no sé. Pues ya se perdió la cuenta. Ya se perdió la cuenta. Entonces en el año 36 empieza a explicar los fundamentos de la economía. Exactamente.
enfrentándose siempre a la economía que se estaba practicando. Sí. Entonces Hernán Echavarría ha sido un eterno contradictor de la política económica. La política económica colombiana. Pero naturalmente que esas tesis económicas erradas de Keynes no tuvieron ninguna aplicación en Inglaterra y en Europa. Porque en Europa vino la crisis en el 29 y en el 30. Y comenzaron a sufrir el problema que la economía de la noche a la mañana se paró. Se paró porque hubo una crisis del mercado de valores de New York. No era ni de Europa, de New York. Los americanos especularon y subieron las acciones, y un momento dado, no se sabe por qué, llegó en un noviembre o un octubre de 1929 y vino una crisis. Estalló una crisis. La Gran Depresión. La Gran Depresión. Y toda la economía mundial se paró. Y no funcionaba. Y los economistas comenzaron a especular, entre ellos Keynes, qué le pasaba a la economía. Pero no pudieron averiguar. La verdad es que la crisis se acabó porque vino la guerra. Claro. Y se le atribuyen es a Roosevelt y a sus programas de inversión interna, pero no es así. No es así. Fue la guerra la que solucionó el problema de la economía. La guerra puso a funcionar la economía otra vez. Y en guerra no hay mala economía. En guerra es a ganar la guerra y a producir. Y el que produzca gana la guerra. Y los Estados Unidos, que fueron un monstruo de producción, ganaron la guerra y resolvieron su problema recesivo. Subieron el problema de la recesión, se acabó. Claro que Roosevelt sí tuvo la inteligencia de dejar que se aplicaran los sistemas que iban a acabar con la crisis. Porque el sistema era que usted no podía aumentar las existencias de recursos financieros si no había oro disponible. Eso era lo que traía toda la economía mundial hasta el año 29, que se necesitaba, y la que tuvimos nosotros aquí cuando vino Esteban Jaramillo. Claro. Si no hay oro, no hay producción. Porque no hay respaldo para emitir moneda. No se puede emitir moneda. Y si usted no emite moneda, no hay tráfico, no hay trading. Claro, no hay comercio. No hay comercio. Algo parecido a lo que está pasando en Colombia hoy en día. Que con esa teoría del consenso de Washington, no se puede emitir dinero. Pero no llegamos allá, tenemos que llegar allá más tardecito. Más tardecito. Hernán, a todas estas, este carácter contradictor con las políticas económicas fue lo que lo marginó un poco del ejercicio de la política. Sí. Hernán Echavarría siempre hubiera sido considerado como un ministro incómodo, como un... Desde que yo entré al ministerio, bueno, no hablemos de la época de López Pumarejo, porque en esa época ya estaba muy joven y no tenía mis ideas muy precisas, ¿no? Pero ya después, en la segunda administración que me tocó con el presidente Lleras Camargo, que era otra persona muy interesante, pero totalmente distinta a... ¿Cuál administración? ¿La primera? ¿La del 45 al 46? No, la segunda, el 58. La segunda, cuando el Frente Nacional... El Frente Nacional, del año 58 al 62. Exactamente. ¿Ahí qué ministerio ejerció Hernán? Economía, el de... ¿El de fomento que se llamaba? No, era el de comunicaciones. El de comunicaciones. Y entonces ahí en ese gabinete peleaba con sus colegas que manejaban la economía. Exactamente. Principalmente con uno que vive todavía, que es
Agudelo Villa. Agudelo Villa, Hernando Agudelo Hernando Villa. Agudelo Villa. Porque Hernando Agudelo Villa ha sido un defensor de la propiedad agraria a cualquier precio. Y yo desde esa época tenía la idea de que la propiedad agraria tenía que pagar los impuestos, Ya, idea que no ha gustado nunca aquí. que nunca han tenido ningún piso en Colombia. ¿Cuántos años fue ministro de Alberto Lleras? Porque fue ministra 2 años. 2 años. Sí. Porque después fue ministra de Comunicaciones Esmeralda Arboleda. No me acuerdo bien cómo funcionó la cosa. Pero fueron 2 años. Yo me acuerdo que fueron 2 años. Fueron 2 años. ¿Ese fue el último ministerio que ejerció? Ese fue el último ministerio. Muy bien. Y Después de ahí en nada. adelante siguió con su tarea industrial y con su tarea de crítico de la economía, Exactamente. peleando por una economía abierta, Exactamente. por una economía mirando hacia afuera, Exactamente. Sobre todo mirando hacia afuera. mirando hacia afuera. Bueno, y cuando Adenauer y el profesor Erhard hicieron lo que hicieron con Alemania, ¿no le estaban dando la razón? Sí, pero aquí no entró eso. Aquí no, en Colombia no entendieron al profesor Erhard, Claro, que se llamaba Ludwig Erhard, claro. Y entonces era preferible decir que eso era un milagro, que era el milagro alemán. pero no había que copiar lo que estaba haciendo Exactamente. Erhard, que no era tal milagro, sino Sí, haciendo una economía volcada hacia afuera, volcada hacia afuera y de trabajo y de trabajo, y de disciplina. y disciplina. Y entonces, Hernán, siempre contradictor de los gobiernos, Siempre contradictor del gobierno. hasta que tiene una aventura personalmente costosísima, cuando le encargan organizar el mercado de valores en Colombia. Eso para mí fue una experiencia muy importante, que me costó mucho desvelo, llamémoslo así, que fue con el doctor Turbay, porque el doctor Turbay no entendió el problema que cuando yo le planteé el problema de que el amigo Jaime Mikkelsen. Jaime Michelson estaba especulando en la bolsa y que eso no podía hacer. Y yo había entrado porque Turbay me pidió que entrara y a mí me llamó mucho la atención organizar la bolsa. Porque yo siempre he tenido la idea de que un país de economía, empresa privada, tiene que tener bolsa, que es la única manera de ampliar la propiedad privada. Una bolsa para mucha gente que participe en ella. Exactamente. Una bolsa muy democratizada. Sí, y para que haya democracia tiene que haber bolsa. Y es el mercado de valores bien organizado la que garantiza que se pueda hacer una bolsa bien organizada, como existe en Estados Unidos y en muchos países europeos. Claro. Que cometen abusos, sí, pero en general no se cometen abusos. En general respetan a las compañías que están inscritas en la bolsa. Y en Colombia se inscribieron en la bolsa muchas sociedades, y en Colombia tuvimos un mercado de valores importante, que la mayoría de la gente no sabe. Claro, nos regalaban acciones de sociedades de ¿Usted se primera acuerda? comunión. Acuérdese. Claro, Colombiana de Tabaco y el Banco Comercial Antioqueño. Eso era muy bien recibido dentro de la sociedad. Entonces, Michelson cogió eso y, aprovechándose de esa facilidad que había allí, comenzó a especular. Y cuando yo entré a la presidencia de la bolsa, me di cuenta de que estaba este tipo especulando con dos fondos que había formado, el colombiano y el bolivariano, negociando entre ellos para subir y bajar las acciones y poder hacer lo que quería en la bolsa. Concentrar el poder de la bolsa, reducir comprarse las sociedades. Se dedicaron a comprarse las sociedades Comprarse la sociedad y a sacar a la gente de las sociedades anónimas. de la sociedad anónima.
que ha sido la desgracia de la organización social del país. Exactamente. Y la desgracia hoy en día de que el país no pueda decir con toda seguridad tenemos una democracia liberal, una democracia justa. Porque si usted no tiene justicia en la repartición de la riqueza, tanto agrícola como industrial, usted no tiene verdadera democracia. Para tener democracia usted tiene que tener bolsa. Claro. Entonces, cuando la señora Margaret Thatcher decía quiero hacer de cada inglés un propietario, lo que estaba diciendo era eso. Era eso. Y eso es lo que no han visto aquí. Y por eso ella sí le vendió las empresas que estaban en poder del gobierno inglés, se las vendió al pueblo inglés. Que aquí no hicieron eso, sino que vendieron las empresas, pero a los famosos cacaos nacionales o internacionales y concentraron el poder económico. Entonces, Hernán, usted es un gran desconcentrador del poder económico. Pues, pero como no han dejado. Bueno, pero es la idea fundamental. Usted fundamental es un demócrata de la propiedad. Exactamente. Es decir, la propiedad sí, pero para muchos. No, para muchos. Hay que hacer millones de propietarios para que funcione la democracia y para que funcione la economía. Y el sistema democrático no funciona si no tiene bolsa. La bolsa es la base de la democracia. Para que cada uno compre y venda sus papeles, pero sin especular con ellos y sin apropiarse de las empresas. Sí. Bueno, y entonces eso lo llevó a chocar y le produjo muchos sinsabores. Me produjo muchos sinsabores. Mis amigos... Un poco más cerca. Mis amigos en la industria, en la ANDE y en toda parte no entendieron mis ideas. A mí en la ANDE nunca me han aceptado. ¿No? Porque es un revolucionario. Sí. Hernán Echavarría es un revolucionario. Ellos me respetan. Que quiere, lo respetan, eso sí. Me respetan. Pero quiere grabar la tierra y multiplicar la propiedad de las compañías a través de acciones que se tramiten en la bolsa. Exactamente. Entonces, al menos en esta última parte se siente muy a gusto con lo que piensa el doctor Álvaro Uribe. Sí. Que está buscando los microcréditos, que está buscando cómo muchas personas pueden comprar cosas, ser dueños de cosas. Sí, pero yo tengo que convencer al doctor Uribe que hay una manera justa de gravar la propiedad agraria y que la propiedad agraria tiene que estar grabada justamente para que el país se desarrolle. Y en eso no me acompaña él, creo yo. Uh-huh. ¿Y cómo es esa manera justa de grabar la tierra? Se necesita un gravamen combinado con el producido. Es decir, toda la tierra debe pagar un impuesto, pero ese impuesto se deduce de acuerdo con el producido de la tierra. El impuesto que llaman presuntivo. Se presume que toda la propiedad agraria tiene que pagar un impuesto. Sí. Pero ese impuesto se deduce de lo que haya producido esa propiedad agraria. Sí. O sea que a mayor producción, menor cantidad de impuesto. Menor cantidad de impuesto. Menor cantidad de impuesto. Exacto. Es un premio a la producción. Es un premio a la producción. Pero es un gravamen a toda la industria, la propiedad agraria que no esté produciendo. ¿Y qué opina de la tierra de los alrededores de las ciudades? Pues mire, cuando estuve en el gabinete de Lleras Camargo, hice una propuesta que fue muy opuesta por dos importantes miembros del gabinete que eran contrarios a la teoría del impuesto a la tierra, que eran Agudelo Villa y Espinosa Valderrama Augusto. Augusto, que era ministro de Agricultura. Era ministro de Agricultura. Esos dos
tuvieron mucho que ver en que el embajador Lleras Camargo no pudiera hacer una reforma agraria. Que él creyó que la podía hacer a base del cambio importante que había en el gobierno. Pero esos dos ministros en el gabinete no lo permitieron. Y como el uno manejaba la Caja Agraria, Espinosa Valderrama, y la Caja Agraria tenía que hacer esa reforma agraria, ahí sí no se pudo hacer la reforma agraria. Ahí fue a propósito de la ley del 61, que Exacto. fue la primera ley de reforma agraria. Exactamente. Y entonces esa reforma agraria fracasó, ¿por qué? Esa reforma agraria fracasó, para decirle la verdad, porque los que apoyaban al gobierno, que eran liberales, porque el gobierno era liberal, la mayoría eran grandes terratenientes. Los grandes terratenientes liberales eran los del Huila y los del Tolima. Y esos fueron los grandes opositores a la reforma agraria. ¿Esa reforma agraria era sobre la base de expropiar tierras ociosas? De poner un instrumento que se llamó INCORA, que usted posiblemente recuerda. Pero mucho. Y ese instrumento fracasó, porque todo lo que hacía era comprar tierra y dividirla y entregársela a unos tipos. Pero no había reforma agraria, porque los tipos que compraban esa tierra eran terratenientes también y querían ser terratenientes. El que recibía una donación de INCORA, desde el momento en que recibía la donación ya era un terrateniente y ya no quería que esa propiedad pagara impuestos. Y yo no creo que sin pagar los impuestos, le advierto otra vez, compensado con un producido de la tierra. Claro. Que es la manera de obligar a que la tierra sea productiva. Exactamente. Si no quiere pagar impuestos, ponga a producir la tierra. Sí, exactamente. Eso nunca se entendió. Ahora, cuando terminemos, yo le doy un pedacito de un artículo publicado por Mauricio Rodríguez en Portafolio, que explica muy bien ese problemita. Bueno, Hernán, entonces sigue pasando el tiempo y combina siempre la actividad del industrial muy exitoso, Sí. porque Corona sí ha sido un éxito enorme. Debido al crecimiento de sus ejecutivos. Esa es la base del Esa éxito. es la base del éxito de Corona. Si usted nos quiere decir cuál es la clave del éxito empresarial de la familia Echevarría, ese éxito está en los ejecutivos. Los ejecutivos. Muy bien. Entonces, combina ese éxito con una actividad intelectual muy grande, siempre discutiendo los problemas nacionales, pero casi siempre en contravía de las ideas dominantes. Exactamente. Que ha sido un eterno contradictor de la economía que se ha practicado en Colombia. Sí. No he tenido ningún importante hombre de Estado que piense como yo. Y que se le hubieran medido a intentar ese tipo de economías que, por ejemplo, salvaron a Alemania, salvaron a Japón, hicieron los dragones asiáticos. Exactamente. Esa era la concepción. Y los dragones asiáticos no hicieron su revolución económica, sino cuando hicieron la revolución agraria. Le tuvieron que quitar la tierra a los ricos para que se pudiera hacer la revolución. Porque los ricos con tierra no dejan hacer la revolución. Eso sí es en toda parte del mundo. Hernán, ¿y qué tal que ahora, en este momento, se le puede quitar la tierra a los ricos porque los ricos son los mafiosos? No, olvídese. Si cae eso, caen en manos de otros tipos que tampoco son recomendables. No, los agricultores son muy bien, pero ellos defienden su posición, que es no pagar impuestos. No pagar impuestos. Y no hacer nada con la tierra. Yo Yo no me explico cómo el país, que ha sido un país liberal,
se ha aguantado la especulación en propiedad raíz con el crecimiento de las ciudades que ha habido en Colombia. La especulación, cómo hemos permitido que los ricos... Aquí muestra su bello jardín. Lo que puede hacer uno. Este lote lo compré yo hace 50 años. A 2.20 la vara. ¿Qué valió hoy en día? Hoy en día, este lote, la vara aquí en la Cabrera debe valer por ahí 10 mil millones o algo, yo no sé cuánto vale. Resultado. ¿Cómo es que eso, que el pueblo liberal se ha aguantado una vaina de esas? Porque es que esto lo ha hecho mucha gente en Colombia. Se ha vuelto rica comprando lotes. Comprando lotes para urbanizarlos después. Para urbanizarlos después. Y para impedir el crecimiento de la población. Yo, como liberal, critico duramente que la ciudad de Bogotá haya crecido construyendo las habitaciones de su gente en los cerros, sin agua ni luz por muchos años, cuando toda la sabana estaba disponible para construir. ¿Cómo es que nosotros no hemos permitido o no hemos organizado la sociedad para que los dueños de toda la tierra de la sabana, que yo soy uno de los dueños, yo le muestro mi tierra que queda aquí a 20 minutos de Bogotá, para que vean lo que es una propiedad alrededor de Bogotá, lo que puede valer? ¿Cómo es que permiten eso mientras la gente tiene que pelearse un lote miserable en una falda para poder hacer su casa? ¿Hola? Pues yo cuando estaba en el gabinete propuse una cosa muy sencilla. Yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, que el presidente de la República pueda aceptar que los alcaldes de todas las poblaciones en crecimiento, que tienen problema de habitación, que se falta la tierra para construir más habitación, declare zonas agrícolas, zona de acción urbana. Y cuando se declara una zona urbana, el alcalde de esa ciudad puede duplicar los impuestos prediales para que no haya lotes desocupados en esa zona. Fíjense que la cosa es muy sencilla. Combatir los lotes de engorde. Exactamente. Usted en esa época, en 1950, 60 fue aquello, sí. 60. Usted puede haber declarado, la acción urbana en Bogotá es este lote aquí. Y eso iría por los lagos del río, Bogotá, etcétera, todo esto. Esa es acción urbana. Allí, esa tierra paga el doble de impuestos prediales, si no está construida. Si hubiéramos hecho eso, no hubiéramos impedido el crecimiento de Bogotá. No hubiéramos el crecimiento en los cerros. La tierra. El crecimiento de los barrios marginales. De los barrios marginales. Hernán, hay una tesis que le he oído a usted muy interesante sobre otro tema capital para la vida del país, que es el de la explosión demográfica. Ah, no. A ver. Ese es otro tema. A ver. Es que el problema de hoy en día es un problema en gran parte demográfico, porque en las condiciones modernas es muy difícil verdaderamente tener que una familia tenga más de 2 hijos. Y tener más de 2 hijos es un esfuerzo económico
que le queda muy difícil a cualquier país. Usted lo que me puede decir es que eso se está acabando. ¿Qué se está acabando? Familias de más de 2 hijos. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No vio los desplazados por el invierno en Cartagena que cada uno tenía 8 y 10? Pero esos son esa es la gente pobre e ignorante del mundo. Y esa es la pobreza que estamos produciendo. Es decir, no es que estemos aumentando la pobreza, sino aumentando los pobres. Los pobres, así es. Bueno, y eso sí tiene que ser, es un plan educativo. Plan educativo. Pero en grande escala. Sí. Y ese tiene que ser un propósito central de un gobierno. Y me da mucha pena decirlo, pero en Colombia no existe ese propósito, verdaderamente. No existe en la clase dirigente. No existe en mi clase. Yo pertenezco a una clase rica que se ocupa del problema de la pobreza del país, porque nosotros tenemos la Fundación Corona, que se preocupa permanentemente del problema de la pobreza. Y entre la gente que me asiste a mí y mis parientes, hay mucha gente que verdaderamente no se preocupa por el problema demográfico. Que es un problema central. Es decir, central. Mientras no se toque ese problema, no hay ninguna posibilidad de arreglar las otras dificultades sociales del país. Ni la educación, ni la salud, ni nada se puede organizar mientras no haya orden demográfico. En Colombia hace mucha falta una organización social que le diga a la población joven: el problema del sexo es un problema muy delicado que afecta a la humanidad en todo sentido. Es decir, a base de la organización general de la sociedad está el problema sexual. Porque el problema sexual lo tiene todo hombre y mujer, desde chiquitos. Y no hay ninguna organización en el país que le diga a la población: usted tiene que comprender que el problema sexual hoy en día es una libertad. Porque la gente considera hoy en día que el sexo es una cuestión de derecho individual. Dejémonos de bobadas. La Iglesia Católica puede decir que eso no es así, que eso es una cuestión moral. No. Toda persona, hombre o mujer, considera que ellos tienen un derecho sexual. Y ese derecho sexual están dispuestos a ejercerlo en cualquier tipo de sociedad. Y eso es muy grave, porque hay mucha gente joven que está ejerciendo el derecho sexual sin saber lo que está haciendo. Y eso es gravísimo, porque muchos de ellos están creando la irresponsabilidad de su vida en lo que hacen cuando están jóvenes. La mayoría de los jóvenes no se dan cuenta que la sexualidad a los 18 años o a los 20 años no es un juego, no es una diversión, es lo más importante que tiene el hombre y la mujer. Si no aciertan, el hombre que no acierte, a eso no es feliz. Para que el hombre y la mujer sean felices tienen que acertar en la sexualidad. Y eso hay que enseñárselos. Y se necesita en la sociedad quien esté permanentemente recordándole a la juventud: no crea que eso es un juego. Eso que ve usted en la televisión todo el tiempo y la gente divirtiéndose con eso, sí es muy bueno, diviértanse, pero sepan que eso es una cosa muy seria. Claro, que hay que manejarlo con responsabilidad. Y hay que manejarlo con mucha responsabilidad, porque ahí está el origen de la felicidad de la humanidad. O de la desgracia. O de la desgracia. ¿Cuál es la más alta prioridad de este país hoy? Hoy. Acabar con la pobreza.
acabar con la pobreza. Este país no es manejable sin acabar con la pobreza. ¿Y Si la, usted quiere y la fórmula? trabajar. Trabajar. ¿Qué es pobreza? Pobreza es la falta, fundamentalmente, de lo que usted necesita, de lo que encontró Robinson Crusoe cuando llegó a la playa. Caramba, ¿qué voy a comer yo? Caramba, ¿qué ropa voy a usar? Y caramba, ¿a dónde voy a vivir? Esa es la base. Pero naturalmente que para tener esa base necesita cultura, educación y necesita higiene. Esas son las otras cosas. Pero hoy en día en Colombia la pobreza es la falta de elementos para la vida. De la comida, los zapatos y la casa donde usted vive. ¿Cuál sería el gran motor del desarrollo económico para Colombia hoy? La acumulación de riqueza que produce riqueza. Es La decir, acumulación de capital. es decir, hay que acumular capital. Sí, si usted no acumula capital, usted no puede salir de la pobreza. ¿Y cómo hacemos para acumular capital? Poniéndonos a trabajar para venderle a quién. Pues para nosotros mismos. Para Eso nosotros. Lo han hecho muchos países. Este mercadito es muy chiquito. No importa, los mercaditos, usted mismo hace el mercado. Dos personas hacen mercado. Yo hago esto y le vendo a usted que hace esto. Pero usted necesita bien organizar la sociedad para que pueda haber esa transacción. La sociedad tiene que estar organizada para que pueda transarse. Y son las sociedades que han sabido organizarse para transar las que han podido progresar. Y las que han buscado también los mercados externos También. para poder mandarles todo lo que Sí. les sobra para hacer. Y nosotros hoy en día tenemos que darnos cuenta que en una sociedad moderna es muy difícil organizar la producción en pequeño. No se puede hacer. Tiene que haber organizaciones más grandes. Por ejemplo, Colombia tiene que ver la manera de crecer hacia afuera. No pudo crecer en el grupo andino. Tiene que crecer con Estados Unidos. El TLC es vital para Colombia. Es vital para Colombia. Eso lo tiene que ver usted mirando un mapa. Y se tiene que dar cuenta de una cosa, que no se han dado cuenta la mayoría de los colombianos, que la riqueza más grande que tiene el país es la localización geográfica de Colombia con respecto a Estados Unidos. Porque Estados Unidos es la producción más grande que hay en el mundo y la organización de producción más eficaz. Y Colombia tiene un pedacito ahí en un rinconcito, muy bien localizado. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con los americanos, no a pelear con ellos. Claro que no nos podemos dejar fregar de ellos tampoco. Pero los chiquitos también tienen derechos y tienen manera de defenderse. Entonces considera que el TLC es un hecho histórico, Hernán. Sí, es un hecho histórico y si no lo aprovechamos ahora estamos pendejeando. Hay que aprovecharlo y ya. Hay que aprovecharlo y ya y saberlo hacer. Hernán, ¿el Banco de la República está haciendo bien lo que debe hacer? No, yo no creo. Yo creo que el Banco de la República, por esa sencilla razón, que ya he dicho en algunas veces, que el Banco de la República tiene que darle al país los medios de intercambio, la moneda necesaria para que el país pueda trabajar. Y no lo está haciendo en Colombia. ¿Por qué lo digo yo que no lo está haciendo? Porque la mitad aproximadamente de la población no está trabajando eficazmente. Y para que el país pueda ser rico y pueda vivir tranquilo, necesita tener a toda su población trabajando.
Y ese es un problema monetario en gran parte. Bueno, esto es una cosa muy complicada ya. No, Hernán, la reelección es muy importante ahora. La reelección. pues sería fatal que ahora dijéramos que no. Podríamos haber dicho que no antes, pero habernos comprometido en eso y quedarnos en el mitad del camino sí es un error. Hay que sacarla adelante. Hay que sacarla adelante. Tenemos grandes posibilidades de un desarrollo agrícola significativo. Yo sí creo. Eso hay que hablarlo con los americanos, porque en el fondo sí hay un problema muy grave, que las zonas de producción en Estados Unidos compiten con algunas zonas en Colombia. Y si eso se deja al mercado, así sin más ni menos, entonces en los Estados Unidos van a cerrar la producción en muchas zonas de Colombia. Coja, por ejemplo, el algodón. Estados Unidos tiene tierras para producir cantidad de algodón. Y Colombia tiene tierras para producir un poquito de algodón. Pero que son tierras importantes para el país, para nosotros. Nosotros no podemos dejar esas tierras sin trabajar. A menos que tuviéramos una industria muy próspera que pudiera darle trabajo a toda esa gente. Pero en la situación actual no podemos darnos el lujo de tener esa gente sin trabajar. Luego nosotros tenemos que llegar a un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de cuotas. Y es cuotas que tenemos que arreglar. Hernán, ¿por qué un hombre de su visión, de esa visión ecuménica y vuelta hacia afuera, nunca pensó que una de sus fábricas pudiera estar en la costa atlántica, al pie de ese mar que lo lleva derechito a los Estados Unidos? Porque la producción industrial es en gran parte el personal, la gente. La gente. Y el costeño no se deja industrializar. Es que al industrial hay que exigirle ciertas cosas, ¿no? Te tiene que llegar a tiempo, tiene que comportarse de esta manera, tiene que disciplinarlos. Y la gente, los costeños no se dejan disciplinar. ¿No se dejan? No. ¿De veras? Sí, seguro. Yo soy más optimista. Y he visto costeños trabajando y trabajan. Lo que pasa es que no han tenido quien los dirija, quien les ponga orden, quien les venda el sentido de la disciplina. Es que todas esas cosas... Bueno, yo sí te digo, si nosotros fuéramos a montar una fábrica hoy en día, yo la montaba en la costa. Ahí está la respuesta a la pregunta que yo hago. Pero ahora. Este es el punto en que el país tiene que mirar hacia la costa porque tiene que estar volcado hacia los mercados externos. Exactamente. Y ese sería el sitio apropiado. Hernán, ¿no sufren ustedes mucho por los problemas de infraestructura del país? Transportes lentos y difíciles. Carajo, pero es que este país es tan berraco, ¿no? Perdona la palabra, que es capaz de resolver todos esos problemas. Un país que es capaz de producir loza de primera en Caldas, Antioquia, y mandarlo a Alemania. ¿Cómo le parece? A competir con la Bavaria y con todas las porcelanas que tienen. O a Inglaterra. O a Inglaterra. A competir con todas las fábricas de porcelana inglesas. Para que vea que somos capaces de hacer cualquier cosa. Somos capaces de hacer cualquier cosa. Hernán, ¿usted le tiene fe a este país? Yo le tengo mucha fe, pero me desespera. Me desespera ahora menos que soy viejo, ya soy más comprensivo. Pero sí en una época me desesperaba mucho. Bueno. Hemos tenido una charla con Hernán Echavarría Olózoga, extraordinaria, maravillosa, y ustedes han conocido a un personaje singular en la historia de Colombia. El hombre al que nadie le quiso creer teniendo las llaves de la prosperidad en la mano, porque es el hombre que pensó siempre primero que todos los colombianos. Todas las fórmulas de Hernán Echavarría más tarde serían fórmulas triunfadores en estos países, en el resto del mundo. Amén. Y no lo hemos sabido comprender. Amén. Hernán, muchas gracias.
Gracias a usted por darme oportunidad de echar todo este cuento.